Hay una pregunta que nos persigue. ¿Qué es la realidad en el fondo? Hoy vamos a intentar meternos en la cabeza de uno de los filósofos más misteriosos y fascinantes que intentó responder a eso, Heráclito de Éfeso. Le llamaban el Oscuro, y no por casualidad. Su filosofía parece un laberinto, pero uno que esconde una lógica brutal sobre el cambio. Venga, vamos a ver si desciframos juntos este misterio. Esta es, probablemente, la frase más famosa y desconcertante de Heráclito, y es que aquí está toda la esencia de su pensamiento. La realidad no es algo fijo, es un proceso lleno de paradojas. A ver, ¿cómo es posible que seamos y no seamos a la vez? Pues ese es justo el enigma que vamos a intentar resolver. Todo empieza con una observación del mundo que nos rodea, una que en realidad es muy básica. Heráclito miró a su alrededor y se dio cuenta de algo. Todo está en constante movimiento. Y este es el primer gran concepto de su filosofía, el devenir. De aquí sale esa famosa idea del pantarré, que básicamente significa todo fluye. Para Heráclito nada, absolutamente nada, permanece quieto. El universo no es un conjunto de cosas estáticas, sino un proceso de transformación que no para nunca. El río que vemos parece el mismo, sí, pero el agua que pasa por él nunca es la misma. Y más importante aún, la persona que se mete en el río tampoco es exactamente la misma que era un segundo antes. Todo está en un continuo llegar a ser. Vale, aceptamos que todo fluye, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que empuja ese cambio constante? Heráclito no se queda solo en la observación, sino que busca el mecanismo que hay detrás, y lo que encuentra es, cómo no, otra paradoja. Esta es la pregunta lógica que cualquiera se haría. Si todo es cambio y movimiento, lo normal sería que todo fuera un desorden total. Pero no lo es. Vemos patrones, vemos ciclos, vemos un cosmos, una palabra que de hecho significa orden. Así que Heráclito intuye que tiene que haber un orden oculto detrás de todo ese flujo. Y aquí está la clave de todo. Heráclito se da cuenta de que la realidad está estructurada en pares de contrarios. Pero ojo, y esto es fundamental, para él estos opuestos no son enemigos, son las dos caras de la misma moneda. El día no tendría sentido sin la noche, ¿verdad? Ni la vida sin la muerte. Uno necesita al otro para existir. Esta cita lo deja clarísimo. Él identifica lo divino, sea la unidad fundamental de la realidad, con la unión de estos opuestos. Dios no está en la paz o en la guerra. Dios es la tensión entre la guerra y la paz. La unidad que hay por debajo lo abarca todo, con sus contradicciones. Y a esta tensión creativa que lo mueve todo, la llama pólemos. Pero no pensemos en una guerra destructiva, ¿eh? Es más bien una lucha, una contienda cósmica que es el motor de todo lo que existe. Es el principio que hace que las cosas nazcan y cambien. Esta es una de sus afirmaciones más potentes, más directas. Quiere decir que de la lucha entre opuestos surge todo. La vida surge de la muerte. Estar despierto surge de estar dormido. El orden surge del desorden. La lucha es lo que genera la realidad. Pero, y esto es crucial, para no malinterpretarlo, esta lucha no es caótica. Heráclito usa una analogía genial para explicarlo, la del arco y la lira. Un arco solo sirve para disparar por la tensión entre la madera y la cuerda, que tiran en direcciones opuestas. Una lira solo produce música por la tensión de sus cuerdas. Pues igual pasa con el cosmos. Del conflicto, de la tensión entre los contrarios, nace una armonía dinámica y oculta, pero que está ahí, estructurándolo todo. Bien, ya tenemos el proceso, que es el devenir, y su motor, que es la lucha de contrarios. Pero la pregunta sigue ahí. ¿De qué está hecha esta realidad que no para de cambiar? Heráclito nos da una respuesta sorprendente, porque identifica todo este proceso con un elemento material. Los filósofos anteriores a él, los de Mileto, ya buscaron un arché, un principio material. Tales dijo que era el agua, Anaxímenes el aire. Y entonces llega Heráclito y dice, es el fuego. Pero no lo elige como un simple elemento. Para él, el fuego es la metáfora perfecta del cambio ordenado. Fijaos bien en estas palabras, eternamente viviente y según medidas. El fuego de Heráclito no es un incendio caótico y destructor, es un proceso inteligente, eterno, y que está gobernado por una ley, por una medida. Es la manifestación física del cambio constante, sí, pero siempre regulado. Heráclito, de hecho, describe un ciclo de transformaciones. El fuego se condensa y se hace agua, el agua se condensa y se hace tierra, y luego la tierra se vuelve a transformar hasta regresar al fuego. Es un camino de subida y bajada que no se detiene nunca. Esto nos muestra que el fuego no es una cosa, sino que es el proceso mismo de transformación. Esta analogía con el oro es simplemente brillante. Igual que el oro es el patrón universal con el que medimos el valor de todas las demás cosas, el fuego es el patrón cósmico, es la moneda universal en la que todo se transforma y de la que todo viene. Hemos visto el flujo, la lucha de contrarios que lo mueve, y el fuego como su manifestación. Pero nos falta la pieza final, la pieza clave.
el concepto más profundo y revolucionario de Heráclito, el principio que unifica y da sentido a todo el sistema. Si el fuego se enciende y se apaga según medidas, ¿cuál es esa medida? ¿Cuál es la ley que gobierna la lucha de los contrarios y que pone orden en el flujo universal? La respuesta de Heráclito es el logos. Y este es, sin duda, uno de los conceptos más importantes de toda la filosofía occidental. No es una ley externa, impuesta desde fuera, sino que es la razón que está dentro de las propias cosas. Es la estructura racional del propio cosmos. Es, en esencia, la lógica oculta del cambio de la que hablábamos al principio. Y aquí viene la parte trágica, por así decirlo. Según Heráclito, el logos lo gobierna todo, está en todas partes, pero la mayoría de la gente vive como si estuviera dormida, cada uno en su mundo privado, sin ser capaz de verlo. El filósofo, el que está despierto, es el que consigue comprender y explicar este logos. La palabra logos en Heráclito es increíblemente rica. Tiene como varias capas. Por un lado, es el discurso del propio filósofo que revela la verdad. Pero también es la ley universal que ese discurso intenta mostrar. Y en el fondo es la propia estructura de la realidad, esa unidad de los contrarios que hemos estado viendo. El logos es a la vez el mensaje, la ley y la realidad misma. Bueno, después de este viaje tan denso, vamos a intentar poner las ideas en orden. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Hagamos un resumen de las ideas centrales de Heráclito. En resumen, aquí lo tenemos. Para Heráclito, la realidad es un proceso de cambio constante, impulsado por una guerra creativa entre opuestos, que se manifiesta como un fuego inteligente. Y todo esto está gobernado por una ley racional que está en todas las cosas, el logos. Todo está conectado en una gran unidad dinámica. Su legado es inmenso. Esta idea de que la realidad o la verdad surgen del conflicto entre una tesis y su contraria es la semilla de la dialéctica, que va a influir a filósofos como Platón, Hegel o Marx. Básicamente entendió que el conflicto no es un error en el sistema, sino que es el sistema mismo. Y terminamos con una pregunta para que nos la quedemos pensando. La filosofía de Heráclito nos obliga a darle una vuelta a nuestras ideas de estabilidad. Quizá la única permanencia real es el propio cambio, y la única paz verdadera no es que no haya conflicto, sino llegar a entender la armonía oculta que hay en él.